Bien, ahora la idea es que vamos a tener que realizar los límites o calcularlos de una forma práctica, ¿no? No solamente utilizar la forma de aproximación como hicimos en los primeros videos, sino realmente un poco más rápido todo y más sencillo. Y para eso están como las leyes para calcular límites, que no son más que utilizar las propiedades de las funciones. Entonces, la idea que hay detrás de esto, y ustedes lo pueden leer en el libro, en la sección 2.2, voy a colocar eso, del libro de Thomas, es que si tú tienes una función que es bonita, ¿no? Que no tiene discontinuidades en un intervalo, donde vas a evaluar el límite, entonces, cuando evalúes el límite, lo que vas a encontrar es que el límite de la función normalmente es el valor de la función en ese punto. ¿De acuerdo? Eso es. Evalúas el valor de la función, ¿no? Si evalúas en x igual a a, evalúas la función en f igual a a, en f de x, en f de a, y el valor que te dé es el valor del límite. Ahora, también funciona para composiciones de funciones o para operaciones entre funciones. Si tienes una función complicada, pues a lo mejor dividir los límites te funciona. Por ejemplo, si tienes una suma o una resta, entonces lo que te dice este teorema en esta tabla es que si tú tienes dos funciones, evalúa los límites en cada una de las dos funciones y el límite de la función suma es la suma de los límites o la resta. Si es una función multiplicada por una constante, sería la constante multiplicando el límite. Si es el producto de dos funciones, sería el producto de los límites y el cociente igual. Con la salvedad de que con los cocientes, si tiene una discontinuidad o, digamos, o una indeterminación donde m vale 0, más bien, el denominador vale 0, entonces ahí en ese caso, pues hay unos métodos que implican factorización en donde podemos tratar de eliminar esas indeterminaciones, ¿no? No siempre se puede, pero es posible. Aquí les hago un asterisco, ¿no? Porque se pueden quitar las indeterminaciones. Para una potencia y para una raíz lo mismo, ¿no? El límite de una raíz es la raíz del límite. Siempre y cuando, bueno, aquí asumimos que n es par, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, asumimos que el valor del límite es un valor positivo. Entonces, vamos con unos cuantos ejemplos para ilustrar estas propiedades. Digamos que tenemos una función f de x que sea raíz de x más 2 menos 3x coseno de x. Bueno, que no sea con coseno. Bueno, dejémoslo, da igual. Para este caso, no nos interesa. Vamos a ver específicamente cómo es una funciones trigonométricas, pero para aquí no nos va a poner en problemas. ¿Y qué será? Así, dejémoslo así. Entonces yo quiero encontrar el límite cuando x tiende a 1. Entonces yo puedo hacer, ¿no? Meter valores mayores y menores a 1, cercanos a 1, para evaluar cómo se comporta esta función y a qué valor se acerca. Sin embargo, es muy lento. Entonces lo que voy a hacer es utilizar los resultados de este teorema que me dicen que yo lo que tengo que hacer es evaluar la función en este valor para averiguar ese límite. Entonces, yo voy a decir que el límite de esta función es el límite cuando x tiende a 1 de x más 2, bueno, raíz de x más 2, menos el límite, voy a hacerlo aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, límite cuando x tiende a 1 de, aplico la regla de la resta, entonces resto límites, x más 2, menos límite cuando x tiende a 1 de la función 3x coseno de x. Entonces aquí lo que estoy aplicando es esa regla que me dice que yo tengo que restar los límites. Ahora,
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ver esto? Pues puedo utilizar también esa propiedad que me dice que si yo tengo una raíz, entonces sería la raíz del límite. O sea que meto mi límite adentro. Eso es x cuando tiende a 1 de x más 2. Aquí estoy haciéndolo paso a paso, muy formal, ¿no? Para que vean cuál es la idea que está detrás de eso. Pero después les voy a decir cómo lo pueden simplificar, incluso más. Es el límite cuando x tiende a 1 de, aquí hay un producto, pues aplicamos el producto por el límite cuando x tiende a 1 de coseno de x, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy aplicando la regla que me dice que el límite de un producto de funciones es el producto de los límites. ¿Ok? Entonces, el primer límite, evalúe el límite. Cuando x tiende a 1, x, aquí sustituyo la x por el 1, esto sería 1 más 2, sería 3. O sea que este primero me va a dar 3 adentro, o sea que el límite de raíz de x más 2 cuando x tiende a 1 es raíz de 3. Menos, cuando x tiende a 1, 3x tiende a 3. Entonces 3 por el límite de 3 coseno 1. Y coseno 1, bueno, para que nos demos una idea, el coseno de 1 es 0.54. Entonces aquí lo podemos dejar expresado, coseno de 1. ¿De acuerdo? Y ya, eso es. En este caso ya queda resuelto. Ahora, yo les dije que esto se podía simplificar. Aquí estoy siendo muy, digamos, muy formal en el uso de las reglas, ¿no? Aplico aquí la regla de la resta, luego por este lado aplico la regla de la raíz y evalúo el límite. Aquí aplico la regla del producto y luego evalúo límites. Cuando es una función así de sencilla, yo puedo evaluar directamente, ¿de acuerdo? Y si ustedes evalúan directamente como hago aquí, pues también es válido. Entonces yo puedo decir que ese límite es igual a 1 más 2 menos 3 por 1, que vale ese límite por coseno de 1. Y ya está, ¿de acuerdo? Porque al final estoy evaluando. Estos está muy bien cuando son funciones, digamos, relativamente sencillas como esta, ¿no? Pero no siempre van a ser así, así que a veces es bueno utilizar esto. Yo sí les voy a pedir que por favor al principio apliquen la regla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con otro ejemplo, a lo mejor un poco más complicado. Entonces veamos que sean dos aquí. Vamos este ejemplo 2. Entonces, este es un ejemplo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos, por acá tengo una función que hace algo así. Y de aquí en adelante hace algo así, ¿verdad? Tiene x igual a 1. Esta es mi función fx. Eso gráficamente. Esto se parece un poco a algunos ejercicios que ustedes tienen para su tarea, ¿de acuerdo? Y este de aquí es f de 1, ¿de acuerdo? Que valga, pónganle 1. Ahí va. Bueno, bien, este es el punto. Entonces, la pregunta aquí es cuál es la función evaluada en 1 y cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿De acuerdo? Esas son las preguntas. Entonces la función evaluada en 1 por la gráfica me dice que es igual a 1. Sin embargo, no es una función continua,
Y en este caso, para x igual a 1, el límite y la función evaluada no van a ser iguales. Entonces, fíjense que la función tiene un valor diferente. Y ese valor es 3. Ese límite es 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de ejercicios, como los que van a encontrar en su tarea al principio, lo que tiene que haber es en la gráfica cuál es el valor al que tiende la función. ¿De acuerdo? Y tener en cuenta que no siempre, al menos en las zonas donde la función no es continua, es decir, donde está la bolita, ¿no? En esas zonas, el límite no va a ser igual al valor de la función evaluada ahí. ¿Sí? Entonces, pero eso es consecuencia de que la función es discontinua. Si a mí me pidieran, por ejemplo, el límite de la función cuando x tiende, digamos, a 2 para esta función, entonces tendría que ser un valor, digamos, aquí 4. ¿No? Límite cuando no sé mucho antes. Cuando x tiende a 2 de la función fx, aquí sí, por ejemplo, para x igual a 2, sí sería igual que la función evaluada en 2, ¿de acuerdo? Porque en esta zona sí es continua, mientras que aquí en x igual a 1 no. ¿De acuerdo? Pero bueno, existe un teorema donde se trabaja con eso un poco más formal y que vamos a tener que tratar más adelante. Pero de esto se trata de los primeros ejercicios. Entonces vamos a aplicar ahora las reglas de los límites. Entonces, vamos a hacerlo para una función, por ejemplo, esta que está aquí. Vamos a evaluar este límite. Límite cuando x tiende a menos 2, menos x, menos 4, sobre x a la 3, más 2x al cuadrado. Muy bien. Bien, entonces vamos a intentar con la idea, suponiendo que podemos evaluar ese límite. Si evaluamos ese límite, más bien, vamos a ver cómo es la función ahí. ¿Sí? Entonces, esto sería menos 2, sería aquí con menos 4 en el denominador. Esto es, perdón, aquí viene el menos 2, esto sería 4 menos 4, ¿de acuerdo? En el numerador nos da 0. Ahora, ¿qué sucede en el denominador? Esto es menos 2 elevado a la 3 más 2 por menos 2 elevado al cuadrado. Por aquí tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8, sería menos 8 más el 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. Entonces aquí abajo nos da 0. Esto es indeterminado. Este es un tipo de indeterminación 0 sobre 0 que no sabemos qué es. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos evaluar directamente el límite aplicando la regla del cociente porque abajo nos da 0 y además de eso, arriba también. Con lo que es doblemente indeterminado. Entonces, tenemos que quitarnos esas indeterminaciones para saber a qué valor se aproxima la función. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a factorizar, a ver qué cosas podemos eliminar. Entonces aquí, factorizar esto aquí, escribirlo bien. Entonces factorizamos. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función y vamos a modificar esa función. Por aquí tomemos como factor común menos. A ver qué pasa. Fíjense que en el denominador tenemos como factor común x al cuadrado. Entonces vamos a hacer algo con eso. Entonces tomemos como factor común x al cuadrado y adentro, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x y aquí nos va a quedar 2. ¿De acuerdo?
de acá. Si fíjense que esto se parece un poco. ¿Qué les parece si dentro del paréntesis adicional a esto tomamos un factor común 2? Entonces esto es un menos 2. Entonces dividido aquí nos queda 1 y dividido aquí nos queda 2. Ahora sí, fíjense que podemos eliminar algunas cosas. Entonces eliminamos lo que sea común, con lo que esto nos va a dar el límite cuando x tiende a 2, perdón, a menos 2, de la función que ahora acabamos de modificar, que es menos 2 sobre x al cuadrado. Y ahora la cuestión es, ¿podemos evaluar el límite? Sí. Si evaluamos el límite, entonces encontramos que el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función es igual a menos 2 sobre menos 2 elevado al cuadrado es 4, o sea, menos un medio. Y aquí ya tenemos el valor del límite. Bien, vamos con otro par de ejemplos. Aquí tenemos otra función racional. Nos piden el límite cuando x tiende a 2. Esa función, si ustedes sustituyen, se van a dar cuenta que aquí en el denominador les va a dar 4 más 2, que es 6, pero con el menos 6, eso hace que su función se indetermine. ¿De acuerdo? Entonces, les va a quedar aquí un 0 sobre en el denominador, que algo sobre, no sé, lo que sea, sobre 0. Entonces, tenemos que quitarnos esa indeterminación para poder evaluar el límite, si es que se puede quitar. ¿De este procedimiento no garantiza que todas las indeterminaciones se quiten, pero sí al menos algunas se pueden quitar. Entonces vamos a ver, este es el límite cuando x tiende a 2 de, y factorizamos. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados, 2 más 2, y abajo, entonces vamos a ver cómo lo podemos factorizar. Hay varias formas, una sería con la fórmula cuadrática si tienen dudas, la otra sería, en este caso, es uno sencillo, tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados o restados me den 1, que es el coeficiente de aquí, de este término de la mitad. Esos números son el 3 y el 2. Entonces, menos 3 y más 2 me dan menos 6 y menos 3 más 2 me dan menos 1. Entonces tendría que ser al revés. Menos 3 y menos 2. Ahora sí, multiplicados me dan menos 6 y restados me dan 1 positivo. Estos dos se eliminan y nos queda como el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 sobre x más 3. Ahora, evalúo directamente el límite, ¿de acuerdo? Formalmente tendría que ser límite arriba, límite abajo, ¿de acuerdo? Siguiendo las reglas como tal, pero para hacerlo más rápido, simplemente evalúo. Y aquí tengo que esto es 2 más 2 arriba, y abajo quedaría como 2 más 3, o sea 4 quintos, ¿de acuerdo? Les decía formalmente, es decir, aplicando tal cual la regla, es decir, que esto quede como límite cuando x tiende a 2. Realmente lo que estamos haciendo es aplicar la regla, solamente que estoy saltándome este paso, ¿de acuerdo? Entonces, sobre límite cuando x tiende a 2 de la función x más 3, ¿de acuerdo? Realmente estoy haciendo la división de los dos límites, ¿de acuerdo? Cuando estoy haciendo de aquí para acá, ¿de acuerdo? Pero bueno, muy bien, ahora, así termina este ejemplo. Veamos, tenemos aquí un polinomio. Los polinomios, a diferencia de los racionales, siempre son funciones continuas. Entonces,
Evaluar este límite es bastante sencillo, puedo evaluar directamente, ¿de acuerdo? O vemos cómo funciona con las propiedades de los límites. Entonces, límite cuando x tiende a 3 más el límite de una constante, pues siempre va a ser una constante, entonces va a ser la constante, o sea que vale. Lo evaluamos aquí, esto es 3 al cuadrado. Este límite es 2 por 2 por 3, ¿de acuerdo? De hecho, aquí este 2 deberíamos sacarlo aplicando propiamente las propiedades, ¿de acuerdo? Porque solamente el límite se aplica sobre la x. Pero bueno, más 4. Entonces 9 más 2 por 3, 6, más 4. Eso es 10, eso sería 19. ¿De acuerdo? Eso pues aplicando directamente las propiedades de la tabla como vimos, ¿no? La forma más formal, la manera más formal. O directamente evaluar el límite sería, como el caso más práctico, simplemente 3 al cuadrado más 2 por 3 más 4. Evaluar la variable como sustituyendo. Muy bien. Bien, vamos con otro ejemplo. Entonces, este debe ser ejemplo, bueno, 3, o sea que este es el 4, este es el 5, un ejemplo 6. Entonces pensemos la siguiente función. Similar a una que ya habíamos visto, calculemos el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 4 sobre, ahora una con un denominador diferente, 4x más 4. Fíjense que es similar a esta que resolvimos. Aquí nosotros encontramos un límite y pudimos quitar la indeterminación. No siempre es posible y vamos a ver eso. Entonces, tratamos de quitar esa indeterminación factorizando, que es lo que nosotros conocemos. Arriba ya sabemos que es x más 2 y x menos 2, la diferencia de cuadrado. Y abajo tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿De esto es al cuadrado? Eliminamos lo que podemos y entonces nos va a quedar como el límite cuando x tiende a menos 2 de arriba x menos 2 y abajo x más 2. Si evaluamos directamente el límite, nos va a quedar abajo menos 2 más 2, o sea, un 0 en el denominador. Y entonces aquí, fíjense que a pesar que factorizamos, no pudimos quitar la indeterminación. Entonces aquí tendríamos dos opciones. O el límite no existe, o existe pero no podemos evaluar, que es el caso, ¿no? No podemos evaluar. Entonces tenemos que ver si es posible, si existe o no ese límite. Entonces para eso tendríamos que hacer un tabulado, ¿no? Y comenzar a ver qué valores tiene la función por un lado y por el otro, es decir, analizar los límites laterales. Entonces habría que hacerlo por inspección, básicamente. Entonces para valores mayores a menos 2, como menos 1.9, menos 1.8 y así, o para valores mayores como menos 2.1, menos 2.2 y así sucesivamente. Si los valores, si los límites por ambos lados dieran igual, entonces podríamos afirmar que el límite existe. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que es claro es que no siempre es posible
quitar las indeterminaciones, ¿de acuerdo? De tal forma que uno puede evaluar el límite. No siempre es posible. Bien, con esto espero que les ilumine el panorama. Recuerdo, realmente evaluar límites es relativamente sencillo. Lo más difícil es, si uno tiene una función racional, es pues quitar las indeterminaciones, ¿no? En otro caso, por ejemplo, de funciones a lo mejor más complicadas, ¿no? Que tengan una forma un poco diferente, ¿no? Más enredada, para evaluar los límites lo que es necesario es aplicar las reglas, ¿no? Paso a paso. Si es una composición, ver cómo esa composición, tratar de dilucidar qué tipo de composición, y tratar de introducir mm, el límite dentro de cada parte para poderlo evaluar, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, no es un ejemplo como tal, pero digamos si tenemos una función que sea algo así, ¿no? Tenemos una raíz, por aquí 5x al cuadrado menos 3 coseno de raíz de 2x, si no quiere ver así, ¿no? Sobre x a la 3 medios por, qué sé yo, 1 sobre raíz de 3x, ¿no? Si uno quisiera evaluar este límite, damos la raíz a todo, una función como esta, lo que tendría que hacer es, bueno, adentro analizo cómo es el límite cuando x tiende a, no sé, al valor que sea, ¿no? Meto el límite dentro de la raíz y dentro de cada parte, ¿de acuerdo? Y evalúo parte a parte, a ver qué me va dando, si es que no se indetermina, ¿no? Ninguna de las situaciones. Si se indetermina, bueno, ahí ya, si se puede factorizar, se factoriza. Si no se puede quitar la indeterminación, pues entonces uno podría afirmar que el límite en ese caso no es evaluable, o no existe, o habría que hacerlo, o habría que evaluarlo mm, y metiendo numeritos, ¿de acuerdo? Sí, por inspección. Pero bueno, por ejemplo, este límite no tiene, si es un número diferente y x es positivo, no tendría problemas, ¿no? Y así irlo metiendo poco a poco. Ya dentro del paréntesis, ahora aquí sería como una suma, aquí habría que partirlo como eh, alguna función trigonométrica, evaluando el límite primero a lo de adentro, ¿de acuerdo? Entonces sería el límite de 2x, calcular la raíz de ese límite, luego el coseno de lo que te dé, multiplicas por 3 y así sucesivamente. Vas metiendo. Pues esta es la idea de calcular límites. Bueno, en el próximo video sería aplicar la ley del sándwich. Hasta luego.